¿Quedan muchas Bueno, diapositivas? ay, no sé, ¿verdad? Son 44 y hay 32. No, no quedan muchas. Ah, bueno, bien. Genial. Gracias. No. Bueno, entonces, ahora vamos a dejar de lado un poco lo que son los dispositivos cilindro-émbolo y vamos a ver lo que son las turbinas de gas, que también se conocen como turbomáquinas porque tienen justamente una turbina. Y se utilizan generalmente para producir grandes potencias, que es lo que dice acá en la filmina, en plantas generadoras de energía, en algunos ciclos de refrigeración y en la propulsión de los aviones. Bueno, es una máquina de combustión interna, como les dije al principio de la clase, y es también un sistema abierto. Todo esto en la realidad, ¿no? Nosotros obviamente vamos a simplificar. Entonces, acá en el pie de la foto, esta por ejemplo es una turbina de gas. Acá en el pie de la foto están las dimensiones para que ustedes se den una idea de la diferencia que tienen con las otras máquinas de combustión interna que acabamos de ver. Fíjense, tiene una longitud de 6,2 metros y un peso de 12,5 toneladas. Y produce 55,2 megavatios. Bueno, ahí están las RPM. O sea, una escala un poco bastante más grande que un motor de un auto que no mide ni un metro. O sea, esto mide 6,2 metros. ¿Está bien? Entonces, para que se den una idea del tamaño en comparación con lo que acabamos de ver. La turbina de gas, como se ve en la imagen, es básicamente un eje que tiene distintos dispositivos en serie. ¿Está bien? El aire ingresa por el extremo izquierdo, como se ve acá, y entra en un compresor de baja presión. ¿Está bien? Que se llama compresor de baja presión, que es esto que está indicado acá, que son estas coronas. Entonces, el compresor son estas ruedas de álabes que ven acá en el dibujo. Y cada una de esas ruedas es una etapa de compresión. Por eso dice 5 etapas de compresión en este compresor que es de baja presión. Eso para que entendamos ahí un poco el dibujo. Después de ser comprimido en esa sección, el aire ingresa a un compresor de alta presión, en donde el aire alcanza, que es este que está dibujado acá, en donde el aire alcanza una presión y una temperatura alta. Y ese aire, que está a alta presión y a alta temperatura, ingresa en una cámara de combustión, que está acá. ¿Está bien? En donde se le inyecta combustible. Y ahí es donde se produce la combustión. ¿Está bien? Esto significa que la combustión esta química ocurre dentro de la máquina. Y este producto, digamos, de esta combustión química aumenta todavía más de lo que había aumentado después de la compresión, aumenta aún más la temperatura de esos productos de combustión. ¿Está bien? Estos gases de combustión ingresan a una turbina, que se le llama acá turbina de alta presión, y luego ingresan en una turbina de baja presión. ¿Está bien? Como la turbina produce trabajo y el compresor consume el trabajo, entonces parte del trabajo que produce esta parte de la turbina lo consume el compresor. Fíjense que todo esto se llama turbina de gas y a su vez dentro de la turbina de gas tenemos lo que es la turbina propiamente dicha, que es la parte que comprime trabajo, para que ustedes entiendan. Pero turbina de gas se le llama a todo el conjunto. ¿Está bien? Para que no se confunda. Entonces, a la salida se obtiene, digamos, un trabajo neto. Y al igual que en los ciclos Otto y diésel reales, el fluido describe un ciclo mecánico en principio para nosotros. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto en donde el fluido de trabajo cambia, digamos, en el recorrido por todos los dispositivos, el fluido de trabajo va a cambiar, pero siempre ocurren los mismos procesos. O sea, primero ocurre la compresión, después la combustión y después la expansión. Más allá de que ese fluido cambie, los procesos son los mismos y por eso es que se llama el ciclo mecánico y no termodinámico. ¿Está bien? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. La representación del ciclo real
de esta turbina de gas sería con estos 3 dispositivos que vemos dibujados acá a mano derecha. ¿Está bien? Entra el aire al compresor, en donde obviamente este aire se comprime. Fíjense que el compresor y la turbina están unidos por un mismo eje. Después del compresor entra a la cámara de combustión, en donde se inyecta combustible, se produce la combustión y esos gases, productos de combustión, perdón, pasan a través de la turbina y se produce el trabajo. O sea, esto sería, digamos, el ciclo real dibujado esquemáticamente. Ese aire que entra al compresor alcanza esa presión y temperatura, y esta cámara de combustión, en donde ingresa el aire y el aire a presión a alta temperatura y el combustible, perdón, es adiabático. O sea, se modela como adiabático. ¿Está bien? Entonces, nosotros obviamente vamos a simplificar esto, digamos, que sería la turbina de gas real. Fíjense que acá hay un cuadrito con unos parámetros de funcionamiento para que ustedes más o menos se den idea de los parámetros en cada uno de esos puntos. Y fíjense los gases de combustión a la salida de la turbina, que sería, bueno, yo acá no le puse los puntos, pero sería por acá. Fíjense la temperatura con la que salen. O sea, salen a una temperatura altísima y a la presión de la cámara de combustión. Fíjense, bueno, el aire a la entrada es prácticamente atmosférico. El aire a la salida del compresor va a estar a una temperatura más alta y una presión más alta, obviamente. Y acá están los gases de combustión a la entrada de la turbina. Salen con esta presión e ingresan a muy alta temperatura. Y fíjense que salen con la presión atmosférica, pero con una temperatura altísima. Esa sería la temperatura, esta temperatura que salen acá después de la combustión, sería la temperatura de llama adiabática, que sería esta que está acá, ¿no? Porque la combustión es adiabática. ¿Está bien? Y fíjense que a pesar de que yo extraje trabajo, digamos, con esos gases producto de la combustión, esos productos de combustión salen todavía a temperaturas muy altas. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se traduce esto, esta temperatura de los productos de combustión que yo estoy desperdiciando? ¿Qué puedo decir? ¿Esos productos de combustión tienen capacidad para producir trabajo útil todavía? Sí, sí. ¿Y cómo lo medirían eso? ¿Lo medirían? Haciendo un balance de exergía. Sí, midiendo la exergía de la corriente. Ustedes ya ven que eso no está en las condiciones del estado muerto, lo que significa que tengo capacidad para producir trabajo útil. Bueno, para eso se usan otro tipo de ciclos, que se llaman los ciclos combinados, que justamente usan la energía de esos gases para evaporar agua, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces combinan un ciclo de gas con un ciclo de vapor. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero siempre es importante que para analizar la capacidad de producir trabajo que tienen esos gases, lo que hay que hacer es calcular la exergía. ¿Está bien? Bueno, Profe, en el caso de los aviones, el impulso lo genera la velocidad de salida de esos gases, ¿o no? Sí, ahora lo vamos a ver, el empuje sería. Después lo vamos a ver. Hacia el final de esta unidad vamos a ver bien cómo funciona eso de los aviones. Pero bueno, esto es para que vean que todo esto se llama turbina de gas, y en particular tienen una parte donde está la turbina propiamente dicha. Algo interesante de esto, que es a modo ilustrativo nomás, que fíjense, el aire acá entra frío y acá sale con una temperatura altísima. O sea, en un mismo dispositivo tengo un gradiente de temperaturas altísimo. O sea, imagínense que la construcción de esto involucra un montón de partes y un montón de materiales distintos para soportar esta diferencia, ¿no? Acá tengo 15 grados y acá tengo 1010. O sea, es un gradiente monstruoso. Fíjense la dilatación que tiene esto. Digamos que es una máquina bastante compleja, por así decirlo, ¿no? Esto para que ustedes se den una idea simplemente cómo es, porque no es algo que comúnmente vemos. O sea, tenemos que ir a una planta, a una de estas plantas de potencia, como la que hay en Roca o alguna de esas, para ver unas máquinas de estas. Bueno, nosotros, ahí estamos, vamos a analizar la turbina de gas, pero
vamos a considerar, al igual que como vimos recién, un ciclo cerrado en donde el fluido es uno solo y es aire. Y si es aire, lo tratamos como gas perfecto. Y si es gas perfecto, otra vez estamos en la región de gas. No estamos en ningún momento cerca de ningún cambio de fase. ¿Está bien? Entonces, de esta forma vamos a poder traducir un ciclo mecánico en un ciclo termodinámico. ¿Está bien? Que es lo que nosotros sabemos calcular. Es decir, que vamos a estudiar de nuevo un ciclo de aire estándar en donde la cámara de combustión que teníamos en el ciclo real la vamos a reemplazar por un calor que ingresa a presión constante en un intercambiador de calor. Fíjense la diferencia con los dispositivos que nosotros veíamos antes, que eran evaporador y condensador. Esto no, esto es un intercambiador de calor, porque acá no hay cambio de fases. Lo único que hago es cambiarle, en estos intercambiadores de calor, la temperatura al fluido que lo atraviesa, porque trabajan a presión constante. A menos que se especifique lo contrario, que creo que hay un ejercicio en donde cae la presión, estos intercambiadores trabajan a presión constante. ¿Está bien? Entonces, los gases de combustión que escapaban a la atmósfera los vamos a sustituir por un calor que se entrega al aire de la atmósfera, pero mediante un intercambiador. ¿Está bien? Entonces, de esta forma tenemos una máquina térmica que intercambia calor con una fuente de alta temperatura y con una fuente de baja temperatura, que es la atmósfera. ¿Está bien? ¿Qué queremos analizar nosotros de esto? El rendimiento térmico y ver de qué depende. Entonces, algo importante de acá. Bueno, esto ya se los dije. Vamos a estudiar el ciclo de comparación de una turbina de gas, que se considera una máquina en la que existe un único fluido, que es el aire, que describe un ciclo cerrado y que produce trabajo neto intercambiando calor con dos fuentes de distinta temperatura. O sea, pasamos de esto, de la realidad, a la idealidad, digamos. Y cada uno de estos dispositivos que conforman nuestra turbina de gas los vamos a analizar como sistemas abiertos en régimen estacionario. El compresor y la turbina van a ser isentrópicos, excepto que se diga lo contrario, y los intercambiadores, como le dije recién, van a trabajar a presión constante, excepto que se diga lo contrario. ¿Está bien? Es decir, que el sistema entero es un sistema cerrado en régimen estacionario, pero cada uno de estos dispositivos es un sistema abierto en régimen estacionario. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Si yo aplico primer principio a todo esto, o sea, si mi sistema ahora es estos son los límites de mi sistema, y yo aplico primer principio para un ciclo, voy a obtener que el calor neto va a ser igual al trabajo neto. ¿Está bien? ¿Por qué? Delta U es nula porque estamos analizando un ciclo. O sea, nos queda algo muy similar a lo que habíamos obtenido en los otros dispositivos de combustión interna, solo que ahora tenemos una serie de dispositivos, ya no tenemos un cilindro Envol, ¿está bien? ¿Queda tipo una Entonces, máquina térmica, profe? Como que claro, entra calor, exactamente, saca trabajo. exactamente, vos esto lo podés representar así. Como bien dice el compañero, esto recibe un calor, perdón mi esquema, y libera un calor a la atmósfera. Esto es T0, esto es un Q0, esto es un Q, y esto produce un trabajo neto. Exactamente, es una máquina térmica. Se usa para producir potencia. Intercambia calor con dos fuentes de distinta temperatura. O sea, yo podría simplificar el esquema con eso que dice el compañero. ¿Está bien? Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Acá vemos los diagramas termodinámicos que son con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Es el diagrama PB o el diagrama PB o el diagrama TS, igual que antes. Entonces vamos a analizar el ciclo y las transformaciones.
En el estado 1, acuérdense, antes del compresor siempre tenemos el estado 1, después del compresor el estado 2, después de este intercambiador el estado 3, después de la turbina el estado 4 y vuelvo a empezar. Entonces, en el estado 1 nosotros tenemos aire atmosférico. Fíjense, presión atmosférica. Es decir, que lo tenemos en la condición ambiental en general, o sea, es aire que se toma del ambiente. Después de que lo ingresamos al compresor, lo vamos a comprimir de forma isentrópica, o sea, esto es una curva isentrópica hasta el punto 2. En este proceso nosotros tenemos que consumir trabajo del compresor. De 2 a 3, fíjense, tenemos que el aire recibe calor a presión constante en el intercambiador, y de 3 a 4 tenemos una expansión que también es isentrópica. ¿Está bien? En este punto el aire está a alta presión y a alta temperatura y se expande isentrópicamente hasta la presión atmosférica. Después de este punto, el aire entrega calor al ambiente a presión constante hasta que llegó de nuevo al punto 1 a T y P0. ¿Está bien? Fíjense que esto es parecido al diésel, ¿vieron? Esta parte. Sí, sí. Solo que cambia acá. O sea, es parecido a la forma del diagrama, nada que ver, obviamente, la máquina, ¿no? Antes 4 estaba arriba de 1, ¿no? Claro, porque se acuerdan que acá había una transferencia de calor a volumen constante. Claro, sí. Sí, sí, cierto. ¿Por qué? Porque era un cilindro émbolo, acuérdense, en donde a volumen constante, digamos, como que se barrían, o sea, tomábamos como que los gases, digamos, se liberaban, y entonces hacíamos un intercambio de calor a volumen constante. ¿Está bien? Ahora ya no tengo eso. Entonces, en el TS también podemos ver el ciclo de 1 a 2, compresión isentrópica. De 2 a 3 voy a tener que el aire recibe calor a presión constante, ¿está bien? De una fuente externa. Y de 3 a 4 voy a tener que el aire se expande de forma isentrópica. Finalmente, de 4 a 1, el aire cede calor a la atmósfera a presión constante. ¿A qué presión? Y a una presión menor que la de que conecta 2 y 3. ¿Está bien? Tiene que ser una isobara menor. ¿Está bien? Fíjense que al igual que antes tenemos indicado el trabajo neto como el área dentro de los ciclos, igual que como habíamos visto con los motores reciprocantes. Y esto es, obviamente, en este caso en particular. No es algo que ocurre siempre, sino en este tipo de ciclos que estamos viendo y con esta simplificación. Además vamos a definir un parámetro en este ciclo de Brayton-Joule, que se llama ciclo de Brayton-Joule ideal, que es la relación de presiones, que es este pi que vemos acá, que es la relación entre la presión máxima, que es P2 o P3, digamos, esta isobara sería, y la presión mínima, que sería P1 o P4. ¿Está bien? Ya vamos a ver en un rato que lo vamos a usar, pero lo vamos a definir. Otro parámetro importante u otra característica importante de estos ciclos es la temperatura máxima, que es la del punto 3, que es esta que vemos acá, que por ahí se ve mejor que es máxima en UTS, pero acá también es máxima porque por acá pasa, acuérdense, una isotermia. ¿Está bien? Y esa temperatura es importante porque está relacionada con el rendimiento térmico. Ya vamos a ver que mientras más alta sea esa temperatura, más alto es el rendimiento térmico. Pero esa temperatura, como todo, está limitada por la resistencia de los materiales. Ustedes piensen que esa temperatura ocurre acá, a la salida de la cámara de combustión. O sea, esta sección es crítica, porque acá tengo las presiones y las temperaturas más altas. Entonces, obviamente, esto está limitado por la resistencia de los materiales que se utilizan en este tipo de máquinas. ¿Está bien? Entonces, si bien la quiero alta, tengo que tener cuidado de no pasarme, porque con la temperatura la resistencia de los materiales cae en general. Bueno, como antes entonces, ¿qué vamos a querer analizar? El rendimiento térmico y poderlo expresar en función de algunos parámetros característicos o de parámetros medibles. ¿Está bien?
Entonces, igual que como hicimos antes, necesitamos encontrar el trabajo neto de este ciclo, ¿está bien? Fíjense que nosotros antes teníamos que cada una de las transformaciones se llevaba a cabo en un cilindro EMBOL, o sea, un dispositivo cilindro EMBOL. Ahora, cada una de estas transformaciones la vamos a analizar en dispositivos que son abiertos en régimen estacionario. Entonces, para analizar las transformaciones, vamos a plantear balance de energía por unidad de masa para un sistema abierto en régimen estacionario. Y vamos a despreciar las variaciones de energía cinético-potencial. Entonces, los balances de energía nos van a quedar para el compresor, nos va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Porque el sistema abierto en régimen estacionario, primer principio, nos queda así para todos. ¿Está bien? O sea, en forma genérica, ¿no? Ahora vamos a ver dónde hay calor intercambiado y no. Para el compresor no hay calor intercambiado. Si es isentrópico, decimos que no hay calor intercambiado. O sea que nos queda trabajo igual a la variación de entalpía. La variación de entalpía para un gas perfecto es Cp por delta T. Así nos queda primer principio para el compresor. Para el calor que ingresa al ciclo, otra vez, planteo balance de energía, me queda esto, calor intercambiado, trabajo intercambiado en un intercambiador de calor no hay, o sea que el calor me queda igual a la variación de entalpía para gas perfecto, Cp por delta T. Bueno, para la parte de la turbina, donde se expande el aire, me queda lo mismo que acá en el compresor, nada más que con otro signo. Y para el calor que sale del ciclo, me queda lo mismo que acá, nada más que con otro signo. ¿Está bien? Porque sale del ciclo. O sea, esto va a ser negativo, esto va a ser positivo, positivo y negativo. ¿Está bien? Entonces, el trabajo neto de un ciclo tiene que ser igual a la sumatoria de los calores intercambiados, como está acá escrito. ¿Está bien? Si nosotros reemplazamos, acuérdense, en el rendimiento térmico, que es trabajo neto sobre calor, lo expresamos de esta forma, y a esto lo reemplazamos por estas expresiones que tuvimos acá arriba, vamos a obtener esta expresión que tenemos acá. Y fíjense que es prácticamente la misma, similar a la que habíamos obtenido para los motores de combustión interna diésel y Otto. ¿Está bien? Si saco factor común del numerador T1 y saco factor común en el denominador T2, entonces voy a tener esta expresión que se ve acá, que nos dice que el rendimiento térmico por el momento depende de las temperaturas del fluido a lo largo del ciclo. ¿Está bien? Entonces, acá está la misma expresión que recién. Si volvemos a hacer lo mismo y trabajamos con las relaciones para las transformaciones isentrópicas y considerando que P3 es igual a P2, porque es el de la cámara en donde intercambia calor, y P4 igual a P1, que es el intercambiador de baja temperatura sería, este que está acá, P4 igual a P1, y acá P2 igual a P3. Entonces, con esas consideraciones y las relaciones de las isentrópicas entre 1 y 2 y entre 3 y 4, y teniendo en cuenta la relación de presiones, nosotros podemos transformar esta expresión acá, que está en función de las temperaturas, la podemos reescribir como esta expresión que está acá. ¿Está bien? ¿Qué nos dice? Que el rendimiento térmico depende de la relación de presiones y del gamma. Y el gamma estaba relacionado con la sustancia. ¿Está bien? Si nosotros graficamos este rendimiento en función de la relación de presiones para una sustancia dada, por ejemplo, aire, vamos a tener este tipo de curva que se ve acá. ¿Qué vemos? Que a medida que aumenta la relación de presiones, aumenta el rendimiento térmico del ciclo Brayton-Joule ideal. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, digamos que Sí, sí. siempre vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a buscar que el rendimiento térmico quede en función de estas propiedades y analizar el gráfico ese. Exactamente, exactamente. Ese es el objetivo. Entonces, los valores típicos de la relación de presiones para este ciclo Brayton-Joule ideal va de 5 a 20. ¿Está bien? Esto implica que el rendimiento varía aproximadamente de
0,35 a 0,6, póngale, 0,60 y pico, que es bastante bajo, ¿está bien? O sea que, de esto, fíjense que si yo analizo un poquito la relación de presión, que es esta, esto me dice que, como P1 es constante, digamos, porque es la presión atmosférica, esto me está diciendo que a mí me conviene aumentar la presión a la salida del compresor. ¿Está bien? O sea que mientras más yo comprima ese aire, o sea, que una presión mayor que llegue, mayor va a ser mi rendimiento térmico. Ahora vamos a ver otra definición, que es lo que se denomina relación de trabajo. Y se define como el trabajo neto dividido por el trabajo producido por la turbina. Esto siempre está definido cuando estamos trabajando con un ciclo reversible. Es decir, la relación de trabajo la podemos calcular si nuestro ciclo es reversible. Esto es importante y lo preguntamos también siempre. ¿Está bien? Y a nosotros nos interesa que esta relación de trabajo sea lo más alta posible. Como el trabajo neto es, y esto se lo voy a escribir, esperen un cachito. ¿Trabajo neto qué es? W de la turbina, en barras de módulo si lo pongo, menos W del compresor. ¿Está bien? Esto implica que la relación de trabajo, si yo distribuyo esto de acá abajo, esto me queda 1 menos W del compresor, o sea, esto lo puedo reescribir como, lo pongo por ahí arriba, 1 menos trabajo del compresor, hoy, sobre, esperen que me falta un palito, sobre trabajo de la turbina, todo en barra de módulos. ¿Está bien? Lo único que hice fue reemplazar esto acá y distribuir esto. Es decir, que el trabajo que consume el compresor sea lo menor posible. O sea, yo quiero maximizar esta relación de trabajo y eso lo hago haciendo que esto que consume el compresor sea lo más chico posible. ¿Está bien? Si esto es chico, este cociente es chico, 1 menos algo chico, me acerco a una relación de trabajo cercana a 1. ¿Está bien? Entonces, en los inicios, o sea, cuando se inventaron, digamos, las turbinas de gas, no funcionaban justamente porque esa relación de trabajo era prácticamente nula. O sea, todo el trabajo producido por la turbina lo consumía el compresor y entonces no había producción neta de potencia. Bueno, con el avance después de los equipos, qué sé yo, y los diseños de los dispositivos, se logró mejorar esta relación de trabajo. ¿Está bien? Si yo ahora reemplazo estas expresiones de trabajo en el compresor y trabajo en la turbina por esto que habíamos obtenido acá de los balances de primer principio, yo puedo dejar la relación de trabajo en función de las temperaturas y de la relación de presiones, ¿no? Y del gamma, con esta expresión que está acá. Entonces, fíjense que mientras más alta sea la temperatura en 3, mayor va a ser la relación de trabajo. ¿Está bien? Pero esta es la temperatura que estaba limitada por la resistencia de los materiales. Entonces, como que mucho más no me puedo ir. Entonces, fíjense qué pasa si nosotros graficamos esta expresión, que es la relación de trabajo, y el rendimiento térmico, que ya vimos recién la forma. Esta es la forma del rendimiento térmico, esta es la forma de la relación de trabajo, lo graficamos en función de la relación de presiones. Para el rendimiento térmico ya habíamos visto que nos convenía aumentar la relación de presiones porque eso nos aumentaba más justamente el rendimiento térmico. Pero fíjense que para la relación de trabajo es exactamente el comportamiento inverso. Cuando yo grafico la relación de trabajo, veo que esta relación de trabajo disminuye al aumentar la relación de presiones. Entonces, ¿cuál es la relación de presiones que a mí me conviene? Pues yo quiero maximizar las dos cosas, quiero maximizar la relación de trabajo y el rendimiento térmico. Bueno,
Eso solamente lo podemos hacer, solamente es posible si tomamos como relación de presiones el valor de presiones en donde las curvas se cortan, o sea, en este punto. Este punto, que se llama relación de presión óptima, nos va a maximizar la relación de trabajo y el rendimiento térmico en forma simultánea. ¿Está bien? O sea, con esto se maximiza el trabajo neto del ciclo. Fíjense que para esta relación de presiones ni el rendimiento térmico es el máximo, ni la relación de trabajos es la máxima. ¿Está bien? Es una relación de compromiso, o sea, yo no tengo el rendimiento térmico máximo y tampoco tengo la relación de trabajo máxima, pero tengo los dos parámetros, digamos, en un valor razonable. Si yo me voy, si yo quiero, no, pero yo quiero rendimiento térmico más alto, fíjense que la relación de trabajo me cae. Entonces, esto es una relación de compromiso y se toma este pi óptimo como el valor para maximizar, digamos, los dos parámetros. ¿Está bien? Y cuando la relación de presiones es óptima, entonces se tiene un rendimiento térmico que se llama óptimo y una relación de trabajo que se llama óptima. ¿Está bien? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para obtener esa relación de presiones óptima? ¿Está bien? Bueno, lo que hacemos es buscar una relación de presiones que me maximice el trabajo neto. Y para eso vamos a expresar el trabajo neto. Vamos a expresar el trabajo neto en función de la relación de presiones, como nos queda, bueno, como nos queda acá. Esto es todo un caminito, digamos, ¿no? Primero, el trabajo neto lo pongo en función, lo escribo por primer principio y después hago unos artilugios matemáticos que es sumar y restar, digamos, en realidad multiplicar por T1 sobre T1, bueno, es trabajar matemáticamente esto, no es mi idea que lo veamos, pero básicamente lo que queremos hacer es expresar el trabajo neto en función de la relación de presiones. Y lo que tenemos que hacer es, una vez que llegamos a esta expresión, tenemos que derivarla en función de la relación de presiones e igualarla a cero. ¿Está bien? Una vez que nosotros derivamos esto y lo igualamos a cero, obtenemos el valor de la relación óptima de presiones. Y fíjense que esa relación óptima de presiones me depende del gamma. ¿Está bien? Me depende del gamma y de la temperatura de la entrada del aire al compresor y de la temperatura máxima. Como nosotros para gamma va a ser una constante, entonces la relación de presiones óptima en definitiva me queda una relación de temperaturas. ¿Está bien? O sea que, como T1 es la temperatura ambiente, podemos decir que la relación de presiones me depende de la temperatura máxima del ciclo. ¿Está bien? Sería el único parámetro que yo podría variar. Porque esto me queda fijado por las condiciones ambientales. Entonces, si nosotros reemplazamos esta expresión en la definición de rendimiento térmico y relación de trabajo, vamos a obtener que el rendimiento térmico y la relación de trabajo me quede igual a esto que está acá. ¿Por qué? Porque en ese punto de la curva se cruzaban, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente, voy a tener que la expresión para uno y para el otro son iguales. Y esa expresión es esta que tengo acá. ¿Está bien? Bueno, bueno, si reemplazo además este valor, digamos, en esta ecuación, voy a obtener este valor de trabajo neto máximo que está acá. ¿Está bien? Bueno, nosotros esto lo analizamos como un ciclo ideal. Esto es importante, que todo esto que yo hice acá, todo lo de la relación de trabajo es para un ciclo ideal. ¿Está bien? No puedo definir la relación de trabajo si mi ciclo no es ideal. Y en la realidad lo que pasa es que no existen los ciclos ideales y existen un montón de irreversibilidades internas, ¿está bien? Asociadas a fenómenos internos de cada dispositivo. Por ejemplo, el compresor y la turbina, que nosotros los modelamos como si fueran isentrópicos, o sea, vamos por una recta vertical, en realidad no lo son.
en realidad poseen un rendimiento isentrópico que justamente nos relaciona ese trabajo ideal que yo podría obtener de la turbina, por ejemplo, con el trabajo real que yo obtengo. Y en el caso del compresor, me relaciona el trabajo ideal que yo podría consumir con el real que yo consumo, ¿está bien? Son los rendimientos isentrópicos que van a ver que aparecen mucho en los problemas. Entonces, esto hace que en realidad el ciclo no sea acá, por ejemplo, una recta vertical, sino que el punto 2 se mueva hacia valores de entropía más grandes con respecto del punto 1, ¿está bien? En el diagrama entrópico que tenemos acá. Y en el caso de la turbina, lo mismo. De 3 a 4 no bajo por una vertical, sino que el punto 4 se desplaza para valores de entropía un poco mayores. En los intercambiadores de calor, por ejemplo, las irreversibilidades internas se dan porque la presión cae, en realidad, a lo largo de todo lo que es el intercambiador, que son por ahí tubos de cierta longitud, la presión cae. Y nosotros en general despreciamos esas caídas de presión. Pero en realidad vamos a ver que no se mueven de 2 a 3 por una isobara, sino que cae levemente la presión hasta una presión menor. Y lo mismo de 4 a 1. ¿Está bien? Cae a una isobara menor. Entonces, acá están las expresiones para calcular las irreversibilidades en el compresor y la turbina, por ejemplo. Y para obtener esta expresión lo que tienen que hacer es plantear balance de entropía. Por ejemplo, en el compresor es un sistema abierto en régimen estacionario, no tengo intercambio de calor, así que me va a quedar que la generación de entropía va a ser igual a la masa por la variación de entropía. Como busco las irreversibilidades, tengo que multiplicar por T0 y eso me queda por unidad de masa, ¿no? Y después la exergía, también lo puedo plantear por balance de exergía y voy a calcular directamente las irreversibilidades. Bueno, esto a modo informativo para que ustedes sepan, es la caída de presión en los intercambiadores es del orden del 1% de la presión en las turbinas de gas y de 4 a 6% en las turbinas de gas de aviación, ¿está bien? Por lo tanto, nosotros para estos valores las podemos despreciar. Bueno, y además a estas irreversibilidades de los dispositivos que intercambian trabajo, se pueden sumar las irreversibilidades que existen, digamos, en los intercambiadores por flujo de calor con salto finito de temperatura. ¿Está bien? O sea que si nosotros les pidiéramos la irreversibilidad de todo el ciclo, podrían calcular una por una las irreversibilidades de cada dispositivo y después sumarlas. ¿Está bien? Pero como las mayores irreversibilidades se producen en el compresor y en la turbina, es por eso que por ahí estas adquieren, digamos, mayor importancia. Pero no quiere decir que no existan en los intercambiadores. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar el rendimiento térmico y la relación de trabajo de un ciclo Brayton-Joule? Bueno, se hacen algunas modificaciones para eso. Y acá se listan un poco esas modificaciones en los ciclos. Por ejemplo, una de las modificaciones es precalentar el aire a la entrada de la cámara de combustión. ¿Para qué? Para que se alcance más fácilmente la temperatura de ignición de la mezcla. ¿Está bien? Eso aumenta el rendimiento térmico porque hace más eficiente la combustión y por lo tanto aumenta el rendimiento térmico y la relación de trabajo. Otra mejora que se puede hacer es reducir las irreversibilidades. Esto es algo medio obvio porque nosotros sabemos que si reducimos las irreversibilidades nos acercamos al ciclo ideal. Pero esto, por ejemplo, se puede hacer evitando el uso de codos excesivos en donde el fluido, como tiene que doblar, vamos a decirlo así, o como tiene que seguir la geometría del codo, pierde presión y, digamos, hay un aumento de la fricción. También en esos dispositivos que representan pérdidas por fricción, lo mejor es eliminarlos si se puede, obviamente, ¿no? Y otras mejoras involucran directamente modificar el ciclo básico, por ejemplo, con una compresión y una expansión en etapas. Y por ejemplo, este gráfico que tenemos acá, nos muestra la compresión con una relación de presiones de P2 sobre P1. ¿Está bien? Existe una regla
mnemotécnica basada en el análisis de costos, que no vamos a ver acá, pero que nos dice que si la presión óptima nos da mayor que 4, entonces nos conviene hacer una compresión en etapa. Si no, no. O sea, si es menor que 4, comprimo en una etapa. O sea, si yo tengo que esta relación de P2 a P1 me da menor que 4, voy de 1 al punto, o sea, la presión 2 en una única etapa. Voy por esta curva que está acá, por esta curva A. Ahora, si esa relación de presiones entre la presión 2 y la presión 1 me da mayor que 4, entonces voy a graficar en 2 etapas. ¿Esto qué significa? Comprimo hasta una presión intermedia, enfrío y vuelvo a comprimir hasta la presión final. ¿Está bien? ¿Y cómo veo este trabajo en el gráfico? ¿Se acuerdan que para sistemas abiertos en régimen estacionario nosotros analizábamos con la ecuación de Bernoulli, que es esta que está acá abajo, ¿se acuerdan? Si yo desprecio, vamos a suponer que nuestro compresor es ideal, digamos, que no tiene irreversibilidades, que despreciamos las variaciones de energía potencial y energía cinética, me queda que el trabajo lo puedo leer en el eje de las ordenadas como la integral de BDP, ¿se acuerdan? O sea, todo el trabajo, si yo comprimo por la curva esta en una sola etapa, por esta curva que está acá, el trabajo que me va a consumir ese compresor era todo esto. ¿Se acuerdan? Es el área, pero ahora como ya no es un cilindro émbolo, lo leíamos sobre el eje de las ordenadas. ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí, sí. Bueno, fíjense que si yo comprimo en etapas, ahora me voy a mover por esta curva, voy a hacer un enfriamiento intermedio y sigo por esta curva. Es decir, que el trabajo que consume mi compresor ahora es esta área bajo la curva. Es decir, me ahorré toda esta área rosada. ¿Se ve ahí? Sí se ve. Bien. O sea, el trabajo consumido por mi compresor sería mucho menor. ¿Cuál es el problema de esta compresión? Que fíjense que lo ideal de las compresiones, supónganse que yo pudiera comprimir en una sola etapa. Esta que está acá, voy a borrar todo de nuevo. Yo les dije que mi compresión era isentrópica, que es esta curva que está acá. Esta curva de 1 a C es una curva isentrópica. Fíjense que yo podría comprimir en una sola etapa por una curva isoterma, que es esta de acá, y me ahorraría un montón más de trabajo incluso que comprimiendo en etapas. ¿Cuál es el problema de este camino? Que para yo tener una compresión isoterma, yo tendría que comprimir un delta P intercambiando calor y esperar a que el sistema llegue al equilibrio. Volver a comprimir un poquito más y dejar que el sistema llegue al equilibrio. Esto hace que la compresión sea extremadamente lenta y eso se vuelve poco práctico en lo que es a nivel industrial. Entonces, por eso es que se elige este otro camino de comprimir en una etapa, que no es una compresión isoterma, que sería lo ideal, pero fíjense que se acerca un poco más que la compresión isentrópica en una única etapa y me ahorro este rectangulito violeta. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces Profe, uno podría... lo de la regla mnemotécnica hace referencia a que para hacer una compresión en 2 etapas supongo que será mucho más complejo, más caro también. Exactamente, a eso iba ahora. Fíjense que si yo comprimiera en N etapas, yo tendría esto así. Tendría un serrucho, ¿no? Así, así, así. O sea, yo me podría acercar cada vez más a lo que es un isoterma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo acá en el medio, en cada uno de estos tramitos, tengo que poner un intercambiador de calor. Y los intercambiadores de calor son equipos costosos. ¿Está bien? Yo tengo que hacer una refrigeración intermedia acá. ¿Está bien? Y eso son equipos costosos. Entonces es por eso que no hago infinitas etapas, sino que
hay un número limitado, digamos, de etapas. ¿Está bien? Pero lo importante es que yo acá hago una compresión adiabática reversible, o sea, una isentrópica, enfrío y vuelvo a comprimir hasta la presión final por otra isentrópica. ¿Está bien? O sea que tenemos una compresión en etapas con refrigeración intermedia. Y si bien nosotros lo analizamos como reversible, esto en realidad no es reversible, o sea, no es en la realidad reversible la historia. Nosotros sí lo vamos a analizar como reversible. Entonces, gráficamente vemos que el área ahora que me consume el compresor es menor que el área que yo tenía si lo comprimía en una sola etapa. ¿Está bien? Me ahorro un trabajo que consume el compresor. Entonces, esta compresión en etapas tiene que estar justificada justamente porque esos intercambiadores de calor son muy costosos. Entonces, por eso es también que se hace cuando la relación de presiones es mayor o igual a 4. Este es un dibujo que es bastante antiguo, pero muestra bastante bien una compresión en 3 etapas. ¿Está bien? Fíjense que tenemos que el gas ingresa acá, ingresa, comprimimos, fíjense que esto no es ideal, sino que aumenta la entropía hasta un 1' acá. Después enfriamos a presión constante hasta este punto de acá. Después volvemos a comprimir, volvemos a enfriar a presión constante hasta acá, volvemos a comprimir en esta última etapa hasta acá y volvemos, después digamos, sale el gas hasta este punto. ¿Está bien? Acá están marcadas todas las isobanas. Fíjense que son compresiones reales, lo que está marcado acá, por eso está bueno este gráfico. Entonces, después de cada compresión, el gas se enfría a presión constante nuevamente. Fíjense que se enfría hasta la temperatura 1. En cada una de las etapas se enfría hasta la temperatura 1. Lo que sí estamos despreciando acá, fíjense, es la caída de presión en el intercambiador. ¿Está bien? Bueno, eso es, digamos, a modo esquemático para que vean. Entonces, este es un esquema en donde se ven las tres mejoras del ciclo Brayton-Joule todas juntas. ¿Está bien? Tenemos una compresión en etapas, comprimo, enfrío, comprimo. Tengo un precalentamiento del aire antes de la cámara de combustión. Y después tengo una expansión en etapas. ¿Está bien? En el caso de la expansión en etapas, lo que hacemos es expandir hasta una presión intermedia antes del recalentador y luego calentar hasta la temperatura a la que ingresa a la turbina. ¿Está bien? Es opuesto al compresor. O sea, acá enfrío y acá caliento. Y además, acá hay una mejora más, que es justamente que como los gases después de la turbina tienen una exergía alta porque están a alta temperatura, esa temperatura de los gases es la que se usa para precalentar el aire que sale del compresor y que tiene que ingresar a la cámara de combustión. ¿Está bien? Vieron que yo les dije que precalentar el aire en la cámara de combustión era una mejora. Bueno, eso lo puedo hacer aprovechando esta exergía que traen los gases de combustión de la turbina. Por eso acá hay un intercambiador más que se llama regenerador. Y este ciclo se suele llamar regenerativo. Entonces, con esto, además de aumentar la eficiencia del ciclo, tengo un impacto ambiental, si se quiere, positivo, porque los gases que yo despido a la atmósfera salen con una temperatura menor. Fíjense que este esquema no es cerrado, fíjense que este esquema está abierto, pero como nosotros analizamos los ciclos termodinámicos, el TS, ahora vamos a ver punto por punto, pero el TS tiene que cerrarse, por así decirlo, ¿está bien? Nosotros, fíjense, estamos en el punto 1, comprimimos, enfriamos, comprimimos. Estamos en el punto 4.
En este punto 4 vamos a recibir calor a presión constante. O sea, vamos a recibir calor a presión constante hasta el punto 5. En el punto 5 viene el calor directamente de la combustión, o sea que sigo calentando a presión constante hasta el punto 6. En el punto 6 hago una expansión. Fíjense que si yo hiciera una única expansión, iría directamente de 6 hasta la presión ambiental, digamos. Pero acá en este caso, como hago una expansión en etapas, expando hasta una presión intermedia, caliento, o sea, acá ingresa calor, fíjense, de 7 a 8, y después vuelvo a expandir de 8 a 9. Y de 9 hasta el punto 1, voy a ir a presión constante, pero en el medio voy a tener el calor de regeneración que yo le entrego a la corriente de 4 a 5. ¿Está bien? Este Q obviamente no se une en estas corrientes, pero este calor que sale es el calor que entra acá. ¿Está bien? Entonces así quedaría el ciclo en un diagrama TS. ¿Está bien? Fíjense. Entonces, fíjense que acá de 10 a 1, lo que les decía, es que debería haber un intercambiador de calor. A ver, este 10, fíjense que 10 debería salir en realidad a la temperatura 1. O sea, acá, ¿ven que me marca un Q de salida de 10 a 1? Bueno, acá debería haber otro intercambiador, que no está dibujado en este esquema, ¿está bien? Para cerrar el ciclo, porque ese calor se libera al ambiente. Porque fíjense que 10 está a la misma presión que 1, pero a distinta temperatura. O sea que yo para volver mi ciclo al estado inicial, para que sea un ciclo termodinámico, yo esto lo tendría que cerrar, por así decirlo. ¿Y no puede ser que está liberando aire al ambiente haciendo más y que esté tomando aire nuevo? ¿Cómo? Que esté liberando aire al ambiente y que esté tomando aire nuevo de uno, entonces sería como cerrarlo, por así decirlo. Sí, pero vos cerrás una cañería y acá tenés que dibujar un calor que sale, digamos. Claro, o sea habría que representar el perderías calor. calor por la cañería, por así decirlo. Sí, esa es tu pregunta. ¿No? No, yo decía que sea como un sistema abierto, pero en régimen estacionario, o sea que entre aire nuevo. Claro, sí, el tema es que no, nosotros como que usamos que es un mismo fluido, digamos. No consideramos como que entra aire nuevo. En realidad van a ver que los prácticos los tienen abiertos, pero en realidad uno supone, digamos, que después vuelve a empezar con las mismas condiciones. ¿Está bien? Acá está dibujado así, esto está sacado del libro, ¿vale? Lo van a ver así. Así que no hay problema. Pero bueno. Lo que le quería mostrar era esto. ¿Se acuerdan que el área encerrada era el trabajo neto? Fíjense cómo se amplía el área con respecto a la expansión en una única etapa cuando hago una expansión en 2 etapas. Se me amplía el área comparando con la que tendríamos si bajamos por una isentrópica de 6, digamos, hasta esta presión. ¿Está bien? Por eso es que es beneficiosa esta expansión en etapas. Me aumenta todo esto el área bajo la curva. ¿Está bien? Bueno. Esto lo que tiene Brayton-Joule es que es el ciclo básico y después digamos. No hay muchas variantes. En la mañana, cuando empecemos a ver ciclos de vapor, es muy parecido, nada más que ahí sí tenemos cambio de fase, vamos a ver que hay muchas variantes, un poquitito más completo, por así decirlo. En estos de gas no hay mucha cosa, es simplemente analizar los ciclos punto a punto, y digo, esto es lo que más les cuesta en los parciales, que yo veo. Les cuesta un poco ubicar los puntos, y digamos, es entendible porque uno, por ejemplo, acá tiene un intercambio de color entre 2 corrientes que acá en el gráfico no se cruzan nunca, digamos. ¿Está bien? Entonces, por ahí hay que tener la mente un poco, o sea, hay que tener bien entrenado todo para poder dibujarlo y que sea razonable dónde estoy ubicando los puntos. ¿Está bien? Generalmente cuando se tienen los valores de cada punto no hay problema porque uno, si bien no lo grafica a escala, y sabe que T5 es mayor que, no sé, que T2, entonces los dibuja y listo. O sea, uno cuando tiene todos los datos es fácil dibujar.
Pero bueno, eso es lo que yo veo que por ahí les recuestan los parciales, es hacer este tipo de gráficos. ¿Está bien? O tampoco saben qué dispositivo va a continuación de cuál. Esto no se lo tienen que acordar de memoria, es un poco sentido común. Pero, ¿está bien? Si después del compresor tengo aire, alta temperatura, alta presión, y bueno, después en algún momento lo tengo que bajar, tiene que expandirse. ¿Está bien? Entonces, si tengo aire atmosférico y lo voy a tener que comprimir en primera instancia. O sea, eso lo tienen que saber. Bueno, hasta acá, chicos, más o menos siguieron. Sí, sí. Bien, genial. Bueno, lo último que vamos a ver ahora sí es el ciclo del turborreactor. Y el turborreactor es una turbina de gas con 2 dispositivos adicionales y es lo que utilizan, digamos, los aviones para propulsarse. ¿Está bien? Fíjense el esquema, este que está acá. En la turbina de gas teníamos un compresor, una cámara de combustión y una turbina. Ahora vamos a tener un difusor en la entrada y una tobera a la salida. ¿Está bien? Algo importante es que este turborreactor funciona, como lo vamos a ver a continuación, cuando el avión ya está en el aire, digamos, cuando ya está volando. O sea, no vamos a ver el estado transitorio o no estacionario en la etapa de arranque, porque en la etapa de arranque se usan dispositivos alternativos para proveerle la potencia inicial, digamos, al avión para que se estabilice allá en las alturas. Entonces, para nosotros el avión ya está en el aire volando a una velocidad de, no sé, 1000 kilómetros por hora. ¿Está bien? Entonces, eso significa que en esas condiciones el aire entra relativo al avión a esa velocidad. ¿Está bien? Y las condiciones de presión y temperatura a la altura a la que vuela un avión, ¿saben a qué altura más o menos vuela un avión? 10.000 metros más o menos. Más o menos, entre 10.000 y 12.000 metros. Y en esas condiciones, la presión y la temperatura del aire son mucho más bajas que la presión y la temperatura que tenemos, digamos, al nivel del mar. ¿Está bien? A esa altura hay mucho menos oxígeno y el aire, la temperatura del aire es más o menos menos 50 grados. Lo que le quería decir es que vuelan a esa altura porque a esa altura hay mucho menos oxígeno y presenta mucha menos resistencia el aire, digamos, al avión. Es por eso que vuelan a esa altura porque consumen menos combustible. Tiene un nombre la atmósfera en esa altura que no me acuerdo cuál es. Pero la temperatura es de menos 50 grados y la presión más o menos es de 29 kilopascales. Y es por eso también que las cabinas, cuando vamos en un avión, están presurizadas. Si no, nos saldría sangre por los oídos, la nariz y los ojos. No sé si vieron alguna vez los accidentes cuando se quedan sin oxígeno, cuando se despresuriza la cabina y le empieza a salir sangre, porque la presión interna del cuerpo está a mayor presión y por el gradiente de presión sale para afuera el torrente sanguíneo. Bueno, entonces, nosotros según lo que vimos en el ciclo Brayton-Joule, comprimíamos de temperatura ambiente hasta presiones mayores y eso es lo que habíamos visto en el caso de una turbina Brayton-Joule. Acá, el difusor inicial, este difusor que está acá, actúa comprimiendo inicialmente el aire. ¿Y cómo lo hace? Nosotros vimos que el difusor es un dispositivo que aumenta la presión de una corriente a expensas de una disminución de velocidad. Y justamente el avión, cuando ya está en vuelo, va a una velocidad muy alta. Entonces, esas condiciones del aire en la entrada son perfectas justamente para colocar un difusor que le aumente la presión al aire. Y esto es fantástico porque el difusor no consume trabajo. O sea, es un dispositivo que aumenta la presión a costa de una energía cinética. ¿Está bien? Entonces, como ven en este TS que está acá, el difusor comprime de 1 a 2 de forma isentrópica. O sea, actúa de compresor, pero sin consumir trabajo. Como la presión final no es
lo suficientemente alta, digamos, para la combustión, esta de 1 a 2 es el difusor. Como no llego a presiones demasiado altas, entonces esta corriente de aire con velocidad prácticamente nula, porque el difusor utilizó esa energía cinética para aumentarle la presión, entonces ahora sí ingresa al compresor en donde se alcanza la presión P3, que es la presión de la cámara de combustión. ¿Está bien? Una vez que el aire comprimido ingresa a la cámara de combustión, está por acá, se produce la reacción química, que nosotros vemos como un ingreso de calor en nuestro diagrama TS. ¿Está bien? Entonces, los productos de combustión después ingresan a la turbina, que es esta sección que está acá, a alta presión y alta temperatura, chocan contra los álabes y los hacen girar, haciendo girar el eje del turborreactor. De esta forma, esta turbina arrastra el compresor y lo alimenta. Los gases que posteriormente abandonan la turbina ingresan finalmente a una tobera, que es una tobera isentrópica, o sea, acá en el punto 4 expando, hasta esto de 4 a 5 sería la turbina, ¿no? Acá en el punto 5 ingresan a la tobera, en donde de forma isentrópica se transforma esa caída de presión en velocidad cinética. O sea, funciona al revés que el difusor. Ahora lo que hace es darle o proveerle, digamos, utiliza esa caída de presión y los productos de combustión salen con energía cinética, pero con una velocidad altísima. La diferencia esa entre la velocidad del aire a la entrada del turborreactor y la velocidad de los gases a la salida del turborreactor generan una fuerza de empuje neta, que es, bueno, es la masa, el caudal másico por la diferencia de velocidad, que es la que mantiene justamente al avión en movimiento, ¿está bien? O sea que es impulsado por esa diferencia, vamos a decirlo así, de velocidades cinéticas. Es decir, que a diferencia de la turbina de gas que vimos en ciclo Brayton-Joule, en donde el objetivo es producir trabajo neto, en un turborreactor el trabajo neto es nulo. Es decir, todo lo que produce la turbina lo consume el compresor. Lo que a nosotros nos interesa en este caso en particular es propulsar el avión. Y eso lo logramos con esa fuerza de empuje que está relacionada con la diferencia de energía cinética entre los productos de combustión y el aire a la entrada del avión, sería. ¿Está bien? Entonces así, básicamente, es cómo funciona, digamos, o cómo se propulsa un avión. A nosotros lo que nos interesa acá es la fuerza esa de empuje. Este grafiquito se los había puesto justamente para que vean esto, cómo varía la presión atmosférica desde el nivel del mar, por ejemplo. Esta es la altura y esto es la presión. Fíjense, el nivel del mar tenemos más o menos la presión atmosférica y a medida que aumentamos la altura disminuye un montón y entonces para viajar vivos tenemos que presurizar a esta altura hasta esta presión más o menos. ¿Está bien? O sea que todo esto, bueno, tiene toda una... O sea, el compresor, digamos, si bien comprime el aire afuera, además también hay un compresor para comprimir el aire de lo que es la cabina, digamos, ¿no? Entonces, así es como funciona básicamente el motor, entre comillas, de un avión. No es un motor como tal, sino que es como una turbina de gas, pero en donde no buscamos, nuestro objetivo acá no es producir trabajo neto, sino que nuestro objetivo es la fuerza de empuje. ¿Está bien? O sea, cambia un poco los dispositivos y el objetivo de lo que buscamos. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Fíjense algo interesante del avión. Fíjense que el avión parte, digamos, del suelo, digamos, está aterrizado, y tenemos, supónganse, 25 grados centígrados y 100 kilopascales. Y en menos de media hora pasa a menos 50 grados centígrados y 29 kilopascales. O sea, imagínense toda la ingeniería que hay detrás de eso, de esos materiales y de todos esos mecanismos, para que pasen en un lapso de tiempo tan corto a una brecha de temperatura grande. Tenemos una amplitud capaz de, no sé si estamos en invierno,
no tanto, pero estamos en verano, no sé, hay 30 grados, tenemos una diferencia de 80 grados centígrados, que es una barbaridad, de toda esta máquina enorme que está, digamos, del avión en sí, ¿no? O sea, esto es fantástico a nivel ingeniería. Todo lo que son los materiales, incluso acá tenés secciones frías, después secciones muy calientes en un mismo, y después afuera tenés otra temperatura. Bueno, es toda una ingeniería atrás que es muy, muy interesante. A nivel materiales le hablo yo, ¿no? Después lo otro será interesante para los ingenieros aeronáuticos. Bueno, hasta acá, chicos, ¿alguna duda? No, por mi parte no. ¿No? Bueno, fíjense que no es tan complicada esta unidad que termina acá. O sea, creo que no hay más nada. No hay más nada. Es bastante, si bien tiene su contenido y tienen que saber cuál es el ciclo Brayton-Joule, para qué lo usamos, cuáles son los dispositivos, fíjense que no son de resolución difícil. O sea, es algo que ustedes ya conocen. Todo lo que es gas, en este caso, que es gas ideal para nosotros, es aire, todo se puede resolver con la ecuación de gas perfecto, primer principio, y los parámetros que vimos. Y como en general tenemos transformaciones isentrópicas, además sumamos esas relaciones de Poisson que nosotros vimos para gas ideal, que eran P por B a la gama, T por P, pi, todas esas, no se las tienen que acordar de memoria, pero esas son las herramientas, digamos, para resolver este práctico. No es para nada difícil, y estos tampoco. El ciclo Otto y ciclo Diesel tampoco. O sea, lo único que tienen que hacer es utilizar esas relaciones, nada más. ¿Está bien? Y obviamente usar estas fórmulas de cómo se deja expresado el rendimiento térmico, pero también se las damos. O sea, no es algo que se tengan que acordar de memoria. ¿Está bien? Ustedes lo que sí se tienen que aprender es esto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los ciclos? Digamos, ¿cuáles son las transformaciones? Si ustedes entienden las transformaciones, entonces van a poder graficarlo sin problema y van a poder resolverlo sin problema. Ahora, si ustedes no entienden o no saben cómo es esto, esta es la base para resolverlo. ¿Está bien? Pero después la resolución en sí no es compleja. De hecho, debe ser uno de los prácticos más fáciles. Lo hacen rápido. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Quiero saber cómo van con la práctica y los chicos que tienen que recuperar, si se han puesto a estudiar o se han podido hacer algo. ¿Cómo van? En la práctica vamos por el TP11. Sí, pero ustedes, no la práctica. Sí, también, empezando el TP11. Bien. Los profes nos habían dicho que para el jueves que viene íbamos a ver el ejercicio de la torre de enfriamiento y bueno, Bien. La idea era llegar hasta ese ejercicio aunque sea para verlo antes. Bien, perfecto, sí. ¿Y el resto, chicos? Sí, yo estoy medio en la misma. Hice el TP11, dejé los ejercicios de la torre porque, como lo habían dicho en la práctica, dije, bueno, los dejo. Aparte no tuve tiempo. Pero, No, está bien, está bien. Pero bien. Igual tengo que Bien. recuperar, así que. Bueno, no importa, pero ¿sabías más o menos que tenías que recuperar o...? Yo sí. Mañana bueno. le voy a hacer unas consultas igual, si puedo. Bien. Sí, obvio. ¿Cómo no vamos? Vale. Sí. Fíjense, el recuperatorio, chicos, va a ser del mismo estilo. Decidimos hacerlo recuperar una parte porque, primero porque no es la idea que se queden todos en el camino, digamos, no es nuestra intención que la pierdan, ni mucho menos. Los que promocionan nos los queremos sacar de encima, básicamente, o sea, no queremos que vengan a rendir 40 al final, pero tampoco les podemos regalar, acusar. Pero la idea no es que la pierdan, digamos, por eso decimos esta vez por ahí hacerla recuperar por partes. Así que los que tienen que recuperar todo, bueno, ya debían saber que les fue mal, pero el resto, digamos, ocúpense de la parte que tienen que recuperar bien, así no la pierden, o sea, no queremos que la pierdan por tener que recuperar teoría, por ejemplo. ¿Está bien? Así que siéntense a estudiar a conciencia, así les va bien. Bueno, obviamente los que van en promoción el lunes no tienen clase, así que ahí aprovechan para ponerse al día, si es que se atrasaron. Son 4 horas que tienen, y este práctico, por ejemplo, lo resuelven entero, seguramente.
Así que aprovechen. Así que no tienen excusa. Claro, no tiene excusa. Yo sí. Mañana vamos a, si queda alguna duda de esto, por ahí hacemos un repaso, si hay algo que hacer en el pizarrón, por ahí alguna... Igual, ahora lo que vamos a ver mañana son ciclos de potencia de vapor, que es lo mismo, o sea, no es lo mismo, o sea, son otros ciclos, pero es lo mismo en el sentido que vamos a ver una serie de dispositivos, vamos a ver los gráficos en el TS, en el PV, para producir potencia, pero ahora a partir de vapor. ¿Está bien? O sea, vamos a tener cambios de fase en esos ciclos. Pero la mecánica es exactamente la misma, solo que ahora, como voy a trabajar con vapor, que no es un gas ideal, voy a tener que usar ResProp o alguno de los modelos que yo pueda usar, por ejemplo, en el cambio de fases, etc. ¿Está bien? Pero la mecánica es la misma. Voy a tener que ir punto por punto para, digamos, poder dibujar el ciclo y todo eso. Profe, ¿todo este ciclo de potencia entra en la misma unidad o ya la parte de vapor es una unidad distinta? No, es una unidad distinta. Por eso uno piensa como, uy, pasó unidad, pero en realidad fíjense que es cortito, o sea, no es largo. No, sí, No está bien. Por eso, o sea, lo pasamos, digamos, a otra unidad, pero no es algo largo. Pero el jueves tienen la de práctica. ¿De práctica de qué? Pero mañana tienen clases de consulta o no, también. Y el jueves tienen toda clase de práctica. ¿Vos decís para qué? ¿Para el parcial? ¿Facundo? ¿O de estas unidades? No, claro, no, para el recuperatorio el jueves. El jueves tienen todo repaso para el recuperatorio. O sea, el jueves la clase va a estar abocada principalmente al recuperatorio. Así que por eso no se preocupen. Yo mañana no, o sea, estamos medio ajustados con el tiempo, en la teoría. Por eso yo no les doy práctica, porque vieron que es medio larguito. Para práctica de eso van a tener el jueves. Es más, de última, le digo a Andrés que el jueves, o sea, que la torre se los pegue en PEDCO de última, la resolución, y el jueves va a ser todo práctica para el recuperatorio. Así que por eso no se preocupen. Mañana es teoría, no puedo, digamos, atrasar mucho más, porque si no, no vamos a llegar a ver el programa. Profe, y va a estar subida